En este pequeño video vamos a aprender cómo se pueden colorear los labios de una manera realista. Comenzamos. Voy a borrar este trabajo previo que ya había hecho y vamos a comenzar desde cero. Para agregarle color lo vamos a hacer desde agregar un color uniforme. Es una capa de ajuste. Entonces nos vamos a la parte baja de capas. Se encuentran estos iconos. Y en la de capa de ajuste vamos a agregar un color uniforme. Aquí vamos a elegir un rojo. Este color rojo se va a colocar en una capa encima de nuestra capa fondo. No hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la máscara de capa para invertirla. Ahorita, al estar en blanca, nos muestra toda la información del rojo. Para ocultar toda esa información vamos a invertir esta capa. Presionando control más I, la cambiamos a fondo, la cambiamos a negro, perdón, y de esta forma estamos ocultando toda esta información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a mostrar la información únicamente donde nosotros queremos. Donde nosotros queremos, lógicamente, es en los labios para pintarlos. Entonces, una máscara de capa funciona con el color negro ocultando y con el color blanco mostrando. Entonces, elijo mi pincel con una dureza alrededor del 50% y un tamaño acorde al tamaño de mis labios, o más bien al tamaño de los labios de la fotografía. Entonces, si yo pinto seleccionando la máscara de capa en blanco, en realidad me refleja la información de mi capa, y la información de la capa es un color uniforme. Entonces, de esta forma comienzo a pintar. Y vean, estoy coloreando, sin embargo, no se ve ninguna realidad en la forma en que estamos integrando estas dos capas. ¿Cómo vamos a lograr esa realidad? Vamos a cambiar el tipo de fusión, lo vamos a cambiar a multiplicar. Vean cómo de esta forma se integra un poquito más realista a la imagen. Sin embargo, todavía hay otros parámetros que tendríamos que mover para lograr el efecto 100% realista que vamos a ocupar. Entonces, yo sigo pintando. En algunas ocasiones me va a convenir pintar de más para después borrar, ya que lo estoy haciendo todo con un pincel redondo. Entonces, ahora, para ocultar esa información donde yo me pasé, voy a cambiar mi color frontal a negro, y de esta forma voy borrando en las áreas que no quiero que se muestre la información del color rojo. Ok, aquí ya tengo un trabajo más o menos realizado, aunque todavía se podría detallar más. Para fines prácticos de este video, con eso lo voy a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de aquí? Voy a generar otros efectos para que se integre todavía más y el efecto sea más realista. Voy a darle botón derecho sobre la capa, me voy a opciones de fusión, que es la primera opción de arriba hacia abajo, y aquí en capa subyacente voy a modificar. ¿Qué es lo que me hace la capa subyacente? Me marca a partir de una luminosidad qué tanto se integra a las capas de abajo. Entonces, si yo le quito negro, se deja de integrar al 100% en todas las tonalidades oscuras. Si yo modifico los blancos, entonces empieza a soltar esa integración a partir de los blancos. Pero si yo quito, ahorita yo lo que quiero es que estos brillos se vean reflejados en mi capa de color. Pero ¿cómo lo voy a hacer para que se haga de una forma realista? Yo voy a separar este parámetro del blanco. Entonces, para que haya un degradado a partir de esos blancos que está soltando, voy a presionar la tecla Alt y voy a mover mis parámetros, y vean cómo me empieza a soltar del blanco. Entonces, de esta forma tiene un mayor realismo porque deja de integrarse el rojo con los blancos. Entonces, tiene un efecto de mayor realidad. ¿Qué es lo que voy a hacer?
que aquí le voy a poner OK. Entonces ya tengo una integración diferente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que todavía quiero mayores efectos en estos labios. Entonces voy a generar un grupo. Entonces, seleccionando la capa que quiero integrar al grupo, voy a presionarle en el clic de la carpetita. Se crea un nuevo grupo. Voy a meter mi capa al grupo porque no la integró. Entonces vean, cuando yo oculto el grupo, se oculta también la información del color que hice. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que este trabajo que hice, que ya realicé, esta máscara de capa, quiero que ahora se traslade al grupo. ¿Por qué? Porque yo voy a integrar capas intermedias y no quiero volver a delimitar toda el área que estoy trabajando. ¿Cómo voy a lograr esto? Puedo arrastrar mi máscara de capa hacia donde quiero que se mueva y vean, ahora la máscara de capa está modificando todo lo que esté dentro de este grupo. Y entonces, ¿qué otra cosa va a modificar? Que aquí yo voy a generar una nueva capa para dar efectos de mayor oscuridad. Entonces, a través de tonalidades oscuras o más claras, uno puede generar un efecto de volumen. Entonces, aquí genero una nueva capa. En esta nueva capa voy a pintar con un color más oscuro al rojo que yo tenía. Entonces elegí la herramienta gotero, elijo una tonalidad más o menos oscura, si no, de todos modos yo lo puedo elegir de manera manual. Y entonces si quiero un rojo, pero más bien pegado a los guindas. Entonces le doy OK y aquí voy a comenzar a pintar. ¿Dónde voy a pintar? Con una dureza muy alta, más bien una dureza muy baja para que tenga un suavizado muy grande y un tamaño un poco grande, 100 píxeles en este caso. Voy a pintar. Entonces voy a pintar alrededor de los labios. Entonces vean cómo el efecto es diferente. Entonces aquí en realidad me vuelve a pasar lo mismo. Es un color tan uniforme que no se está integrando a las capas de abajo, que en realidad se ve poco realista. Entonces yo también voy a cambiar otra vez el tipo de fusión. Y entonces, por ejemplo, aquí puedo ocupar multiplicar para que se vuelva a integrar otra vez en sus cambios de tonalidades. Sobreexponer color. Sobreexposición lineal, que en este caso es el que un poquito más me convence. Queda un poquito exagerado el color. Lo que voy a hacer es que voy a bajar la opacidad. Entonces aquí ya voy a elegir algo más o menos que quede uniforme. Y entonces vean cómo empieza a adquirir más realismo. ¿Qué es lo que yo les decía? Que a través de efectos de luminosidad se puede generar volumen. Entonces, ¿cómo haríamos que estos labios se vean más gruesos? Pues generando este volumen a través de una luminosidad. Entonces voy a generar una nueva capa. En esta nueva capa voy a hacer una elección con la herramienta lazo para hacerlo rápido. Entonces, vean, fue bastante sencilla mi selección, pero para fines prácticos me va a servir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a rellenar en blanco. Elijo un color frontal en blanco. Me voy a edición, rellenar. Aquí le digo que me rellene en blanco. Le doy OK. Y aquí voy a cambiar la fusión. Aquí la voy a cambiar a superponer. Y aquí en superponer voy a bajar un poquito la intensidad. O la voy a modificar a partir de lo que me sirva. Si yo quiero que no sea tan agresivo, puedo cambiar, en vez de superponer, me puedo ir a luz suave. A luz suave sí voy a ocupar la gran mayoría. Y vean, de hecho, para fines prácticos de este ejercicio me funciona más. Y vean cómo ya tengo un efecto bastante realista. Lógicamente todos estos parámetros seguimos teniendo control sobre ellos, entonces todavía podemos seguir modificando. Si yo quisiera elegir otra tonalidad de color, entonces únicamente me voy a mi color frontal y puedo cambiar a la tonalidad que yo quiera. Si yo quisiera que esta área de oscuridad en donde terminan los labios fuera más fuerte o más clara, puedo seguir moviendo mi opacidad
Y lo mismo con esta iluminación. Si yo quiero que sea menos la iluminación, puedo bajarla o subirla. O incluso si yo quiero que se concentre más en algunos lados, puedo seleccionar mi herramienta pincel en blanco. Me voy a mi capa, que es de luminosidad, y aquí voy a pintar. Entonces elijo la herramienta pincel y voy a colorear en donde yo quiero que se vea más luminosidad. Entonces de esta forma puedo adquirir un trabajo bastante realista al pintar labios. Y aún así, aunque yo lo hice bastante rápido, yo puedo modificar, porque de hecho el desvanecido está siendo demasiado fuerte, demasiado agresivo, y entonces yo puedo hacer ese delineado más marcado. Entonces puedo elegir una dureza mayor para que tenga un desvanecimiento menor, y lo que voy a hacer es que voy a pintar en negro. ¿Para qué? Para que me oculte ese desvanecimiento tan marcado. Entonces yo puedo ir pintando y puedo delinear o corregir en donde me haya excedido de color.